en una tarea que les puse a ustedes en sus grupos, les preguntaba sobre ese sistema de calentamiento con líquidos térmicos, conocidos como thermo-oils, aceites térmicos, los cuales corresponden a moléculas sintéticas que se han diseñado con el objeto de que permanezcan en la fase líquida a altas temperaturas, lo cual pues es una ayuda muy importante en las industrias químicas, dado que tenemos por una parte las altas temperaturas que requerimos en distintas operaciones, en distintas reacciones químicas, y al mismo tiempo nosotros tenemos una presión manejable, como la que se tiene en un sistema de bombeo, como la que se tiene en un sistema de bombeo. Si eso fuera a ser obtenido por medio del vapor de calentamiento steam, entonces esas altas temperaturas implican unas presiones muy altas. Y las presiones muy altas, ustedes saben que tienen que ver directamente con ¿qué? Con el espesor de la pared de los equipos. Eso lo sabe usted perfectamente. Y entonces esos equipos se hacen muy costosos, se hacen prohibitivos, y en tal sentido entonces nosotros tenemos esas dos opciones de calentamiento en las industrias químicas. Ustedes por allá contestaron algunas preguntas al respecto. Bueno, la caldera, vamos a hablar de una caldera, pero no de una caldera de las calderas acuatubulares, que son las que se utilizan normalmente en estas centrales de energía y vapor, ciclo que nosotros conocemos como el ciclo de Steam Power Plant, sino vamos a hablar de las calderas más pequeñas, que son las calderas pirotubulares, que son las calderas más pequeñas. En su momento nosotros dimos ejemplos de las capacidades de unas y de otras, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la caldera pirotubular, vamos a ver si por acá tenemos nosotros la caldera pirotubular. Entonces permíteme, vamos a ver por aquí dónde estarán los boilers. ¿Dónde estarán los boilers? Entonces, boilers, bueno, tenemos por acá. Entonces vamos a ver, invocar este asunto acá. Bueno, ya lo tengo por acá, entonces me salgo para la ventana. En estos días, les cuento anecdóticamente, en estos días me correspondía hacer una presentación por allá de unos apartes del trabajo de acreditación que estamos nosotros llevando a cabo allí en la Escuela de Química, el trabajo de reacreditación de química industrial, la carrera de ustedes, y resulta que en la presentación, no sé qué me pasó cuando me llamaron a presentar a mí, entonces me empecé a presentar y resulta que me falló este asunto por acá de las tales ventanas, de las pestañas, etcétera. Y entonces ahí es donde empiezan todo el mundo, no, que haga esto, que haga lo otro, que haga no sé qué, que tal cosa, y entonces menos, porque, bueno, resulta pues que tuve problemas en ese asunto. Y aquí en la clase, pues, nosotros saltamos de una ventana a la otra, etcétera, etcétera, y aquí, pero allá no. Y en el momento de la falla, entonces, que haga esto, que no, que salga, que no, y entonces hay menos. Bueno, hasta ahí te cuento ese asunto, pero eso pasa. Esos asuntos se meten por ahí los diablillos y entonces eso pasa por ahí. Bueno, vamos a ver si aquí no me pasa. Entonces, estoy por acá, ¿cierto? Estoy por acá en este paper de los boilers. Usted tiene muy bien estudiado esto, etcétera, etcétera. Mira, entonces, por acá, este equipo que tienes por acá es el quemador. Este es el quemador. Y entonces, por acá sale el gas de combustión caliente. Ese gas de combustión caliente da esta vuelta por acá. Entonces, esto es un paso, pues, ese es digamos, el flujo natural. Entonces, fíjate que este equipo tiene acá propiamente dos pasos, un paso por acá y otro paso por acá, dentro de los tubos. ¿Qué pasa? Pues pasa que ese gas de combustión caliente que fluye por dentro de los tubos,
es objeto de una transferencia de calor con el agua que está en todo este tambor, el agua circundante que está en este tambor, y entonces se produce la transferencia de calor, el cambio de fase. Lo que quería decirte es que esta área por acá, esta área se conoce como, en estas calderas se conoce como la sección de radiación. Entonces, ya que estamos hablando de eso, entonces también tomo ese punto allí para que quede incluido en esta discusión. Se llama la sección de radiación. Recordarás que la diferencia grande entre una caldera, como la que acabamos de ver, o bien la caldera cotubular y un calentador de esos líquidos térmicos, thermo-oils, la diferencia consiste en que en la caldera hay un cambio de fase. ¿Por qué? Porque allí alimentas a la caldera, alimentas agua líquida y vas a obtener steam. ¿Está claro? Mientras que en el calentador no vas a obtener un cambio de fase, simplemente el líquido, esa molécula sintética de este termoaceite, esa molécula sintética está diseñada para permanecer en la fase líquida desde la temperatura ambiental hasta esas temperaturas tan altas, 300 y más grados Celsius en las industrias químicas. Una temperatura de 300 grados es una temperatura muy alta en las industrias químicas. Y entonces en todo ese rango de temperaturas permanece este agente en esa fase líquida, lo cual pues entonces lo hace apropiado para ese tipo de trabajos de calentamiento. Bueno, entonces en esas calderas en donde se eleva la temperatura, que no se llaman calderas, dije incorrectamente, entonces corrijo, en esos equipos en donde estos thermo-oils se calientan desde la temperatura ambiental hasta la temperatura de trabajo y luego hay un sistema cerrado de retorno para mantener esa temperatura, la temperatura que necesitan los procesos. Entonces, en esos equipos también hay un área, hay una sección en donde tenemos nosotros la llama proveniente del quemador, y esa sección se llama la sección de radiación. Me salgo para esta caldera para terminar allí y de paso decirles, pero claro que esto lo sabe usted, entonces esta es el área de radiación, la sección de radiación, y esta de acá corresponde a la sección de convección. Fíjate que aquí nosotros tenemos un fenómeno convectivo en este recorrido, en estos dos pasos que está cumpliendo el gas de combustión caliente que circula por dentro de los tubos, calentando externamente el agua que tenemos allí en el tambor principal de la caldera. Bueno, hasta ahí entonces esas referencias con estos equipos tan importantes. Fíjate, nosotros acá, y en eso soy insistente, nosotros acá nunca hemos dejado de hablar de los equipos. Nunca hemos dejado de hablar de los equipos. Y lo hicimos desde la primera semana hasta esta última. Siempre el equipo y el equipo y el equipo y el equipo. Bueno, y esa es una característica particular que tiene este curso, en razón de que todas estas operaciones unitarias, en general, en particular, las operaciones de transferencia de calor, eso no tiene lugar por allá en el vacío, Entonces, ¿dónde se operan esos fenómenos? Pues allá en los equipos, y entonces trabajar aquí sin los equipos, pues entonces no es lo adecuado. Por esa razón, nosotros desde la primera semana seguimos el consejo que nos dio por allá estos viejitos. Recuerdan un paper que teníamos por allá, operaciones unitarias, de ahí te voy a preguntar ahora en el quiz. Operaciones unitarias, y entonces nos decía, bueno,
tienes que hacer un balanceamiento entre la parte de los conceptos científicos y la parte de los equipos, y eso fue lo que nosotros tratamos de hacer. Lo dijimos allá al inicio y lo repetimos ahora al final, porque ese es el camino que hemos nosotros seguido, el camino que hemos transitado. Bueno, entonces ahí termina esa viñetica de estos equipos de calentamiento, bien las calderas, bien los calentadores, y esa es la diferencia grande que existe allí entre estos. Bueno, siguiente viñetica, en esta parte cualitativa de la radiación. Bueno, a ver, entonces, lo siguiente, miren, te estoy contando anécdotas de la vida real, Esto me sucedió a mí, Y entonces, estaba yo en la oficina ya, trabajando, cuando recibo una llamada. En ese entonces, nosotros no teníamos los avances comunicativos, comunicacionales que se tienen hoy. Era de otro tipo, era el teléfono que ustedes ya ni conocerán, algunos ni conocen esos teléfonos ya. Bueno, teléfono fijo. Entonces me llaman, entonces yo contesté. Bueno, entonces, ven, ¿quién lo llama a uno? A ver, preguntémosle aquí a ver a uno quién lo llama en la planta. ¿Quién lo llama a uno en la planta? Preguntémosle directamente a Brian. ¿Quién lo llama a uno en la planta? Brian. Hola, Se fue brother. Brian. Acá estoy, brother. ¿Qué hubo, Brian? ¿Uno recibe llamadas de quién en la planta? No sé, del jefe, por así decirlo. ¿De quién? Del jefe, brother. Claro que sí. Bueno, entonces lo llama uno el jefe. Ve, mira que hay un problema por allá en un salón de producción. ¿Cómo así? Entonces me dice, sí, anda y entonces es en tal salón de producción. Entonces yo ya me fui para la planta. ¿Y qué es lo que pasaba allí? Un problema de luxes. En ese salón, pues se contabilizaban un número de luxes muy bajo. Quiere decir que no había buena iluminación para que estos operarios pudieran desarrollar estas tareas allí de producción. Andate a ver qué es lo que hay que hacer. Entonces me dijo y me anticipó, no, yo pienso que por allá hay que instalar unas luminarias. Eso va a ser lo que tenemos que hacer, instalar unas luminarias por allá, porque estos amigos no están viendo allá, es que no ven nada, pues. Bueno, entonces me fui yo para la planta, pues uno tiene que ir allá. Eso es lo bonito en las plantas, y para que ustedes que en el futuro van a ir a estos lugares, pues para que observen esto. Uno en las plantas, uno no se puede encerrar en la oficina. Entonces uno tiene que ir a la planta, porque en las plantas uno encuentra cada día un problema diferente y uno está allí precisamente para resolver esos problemas. Pero uno tiene que ir allá a ver cómo es la situación, etcétera, etcétera. Uno no se puede encerrar en las oficinas. ¿Está claro? Bueno, hasta ahí te cuento. Me fui yo para este salón de producción y efectivamente, constaté que allí no había buena iluminación. Bueno, pero también me di cuenta, bueno, a ver, cómo eran esas superficies en ese espacio cúbico, cómo estaban esas superficies. Entonces allí había unos equipos, una serie de equipos, todos estos equipos con pintados externamente con un color verde máquina. Y entonces verde máquina, todo eso. La superficie, digamos, las cubiertas de ese salón también con otros colores, etcétera, etcétera. Y entonces inmediatamente dije yo, bueno,
ya se me ocurrió una idea, Y entonces, le devolví la llamada aquí al jefe y entonces le dije, ya estuve por allá en la planta y entonces yo creo que podemos ensayar una solución antes de pensar en las luminarias. Ah, que sí, ¿cuál solución? Pues bueno, todos esos alrededores, hablando acá en los términos que usted conoce, en los términos de la termodinámica, todos esos alrededores locales tienen distintas pinturas y pinturas oscuras. Hay unos que tienen pinturas verde máquina, etcétera, etcétera. El mismo cielo raso del salón, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, a mí se me ocurre que si pintamos todas esas superficies de color blanco, con eso solo allí se resuelve el problema de iluminación. Entonces, ayer hablábamos del cuerpo negro y hoy ya pasamos a hablar del cuerpo de los otros cuerpos. Bueno, y efectivamente se pintaron todas esas superficies de todos esos alrededores locales color blanco y resuelto el lío. Entonces, ¿cuánto costó ese? Ayer también hablábamos del signo pesos. ¿Cuánto costó ese trabajo? Pues la pintura más la mano de obra correspondiente, pero ahí quedó, ahí murió. Si hubiéramos, por ejemplo, pensado en unas luminarias, entonces ahí va se mete uno, ustedes estudian unos capítulos por allá de administración y ven algo de costos, algo de finanzas, yo no sé, etcétera. Entonces, si con las luminarias, ¿qué le mete uno? Le mete uno una carga a los costos fijos, ¿Por qué? Porque si esta planta está en operación, pues esas luminarias tienen que estar prendidas permanentemente y entonces ahí estamos nosotros metidos directamente en los costos de operación con un cargo fijo. Y entonces aquí simplemente hicimos ese trabajo y fue resuelto. En los días siguientes me llama el jefe y me dijo, ve, que están muy contentos allá en la planta, que ahora sí, que tal cosa, etcétera, etcétera. Y entonces yo le dije, no, de nada, así le dije yo, de nada. Bueno, muy bien, entonces ahí nos evitamos unos costos fijos. ¿Por qué? Porque el ahorro, ¿cierto? Entonces vamos a resolver los problemas, pero entonces vamos a ahorrar. Bueno, miren, en esta parte anecdótica, lo que pasa es que a mí no me gusta contar anécdotas. ¿Por qué? Porque yo soy muy parlanchín y entonces empiezo a hablar ahí y si ustedes no me paran, entonces yo sigo, porque pues se me ocurren muchas cosas para contarles a ustedes. Tuve una estudiante en este curso de transferencia de calor. Cuando se hizo la evaluación del curso por parte de los estudiantes, decía ella, a mí me recuerdo eso en particular, muy buena estudiante esta chica, está por allá en el Canadá, etcétera, etcétera. Me decía, me gusta mucho cuando usted se sale, digamos, del formato de la clase y lo complementa con estos aspectos vivenciales, etcétera, con esta experiencia recogida allí en las industrias químicas. Eso me contestaba esta chica, la recuerdo en este momento. Bueno, y a propósito, miren, ustedes estudian por allí algunos temas de administración, y ustedes han de saber que hay unas teorías administrativas que son las teorías clásicas. Entonces tenemos por allí la escuela de Taylor y la escuela de Fayol, ¿cierto? Taylor gringo, Fayol francés, y entonces empiezan a hablar por allá de la administración científica. Algunas personas dicen que el término científico allí para describir esto es exagerado, que eso no tiene por qué llamarse científico, etcétera, pero fueron los primeros trabajos administrativos que se tuvieron y lo primero que se llevó a las plantas. Pero después aparece una escuela en esas teorías administrativas, una escuela que se llama la Escuela de las Relaciones Humanas.
Y entonces eso tiene lugar por allá en una planta de componentes eléctricos en los Estados Unidos. Y resulta que esa teoría, para que vean ustedes cómo son las cosas, esa teoría administrativa de las relaciones humanas se origina por allá en un salón de producción, Y resulta que el problema era este mismo que yo te acabo de mencionar. Era un problema en el que en ese salón no había suficiente iluminación, no había buena iluminación. Y entonces llegaron allá a resolver ese problema. Y entonces todos los investigadores de la época pensaron que esto se resolvía mejorando esos niveles de iluminación. De hecho, pues ya estaban a punto de cerrar el caso cuando dijo alguien por allá, bueno, ¿y qué tal si regresamos a los niveles de iluminación que teníamos antes de empezar el estudio, a ver qué pasa? A ver qué pasa. A alguien se le ocurrió decir eso. Y resulta que, ¿cuál era el problema que tenían de base? El problema que tenían de base era un problema de productividad. Era un problema de productividad. Y, repito, pensaron que mejorando la iluminación iban a resolver el problema de productividad. Bueno, ya cuando tenían todo planteado, entonces regresaron a los niveles de iluminación anteriores y la productividad, regresando a esos niveles anteriores de iluminación, se mantenía en el mismo, o daba los resultados de la misma manera que habiendo ya mejorado esos niveles de iluminación. ¿Sí me explico? O sea, que en ese punto del estudio, productividad con iluminación aumentó. Productividad, y regresaron a ver qué pasaba. Productividad sin iluminación se mantenía al mismo nivel de lo que ya había aumentado con la iluminación. Y entonces dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y de allí es de donde sale la teoría de las relaciones humanas. ¿Y por qué entonces no entendía? Nadie entendía. ¿Cómo así que entonces en ese salón de producción eran unas operarias? Ustedes saben que en las plantas de producción tuvieron que ir las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres, ¿para dónde nos fuimos? Para la guerra. Entonces las plantas no podían parar y entonces las mujeres tendrían y tuvieron que ir a trabajar a las plantas porque nosotros estábamos en la guerra. Bueno, hasta ahí te cuento, pero todo eso lo conoces vos. Y entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que entonces la iluminación no tiene que ver? Resulta que en el curso de ese estudio, pues todos estos investigadores allí entraron en contacto con los operarios, en este caso con las operarias, y entonces ya ellas, estas muchachas sintieron un trato diferente y ese era el meollo del asunto, más allá que los niveles de iluminación. Entonces, las personas tienen un comportamiento muy diferente cuando son tenidas en cuenta, Esa fue la conclusión de ese estudio y esto dio ya en otros círculos, ese fue digamos, el punto de arranque de ¿qué? El punto de arranque de esas teorías organizacionales que tienen que ver con las relaciones humanas. Y hasta ahí te cuento y paro ahí porque entonces sigo ahí toda la clase y ya llevo media hora aquí contando cuentos. Bueno, termino ahí. Bueno, entonces esa es la siguiente viñetica. Y la última viñetica es relacionada con una pregunta. Entonces te voy a formular una pregunta. A ver,
¿De qué color se pintan los aviones? Se pintan los aviones. En relación con esto que hemos discutido en estos últimos numerales. ¿De qué color se pintan los aviones? Entonces, ahora sí, Brian, dame una letra. ¿De qué color se pintan los aviones? Profe, la D. La D. D. Sí, señor. Bueno, vamos a preguntarle por aquí a Dana Melisa. Dana Melisa. ¿De qué color se pintan los aviones? En pocas palabras, ¿cuándo han visto un avión pintado como el carrito que mostramos ayer, como el modelo T? Como el modelo T. Todo lo contrario, los aviones ¿de qué color se pintan? De color blanco, de color blanco. Y entonces eso hace que, digamos, las temperaturas que se manejan en el interior de estos medios de transporte sean unas temperaturas que se puedan manejar más fácilmente que en otras condiciones. Bueno, con eso termino esta parte descriptiva, un poco cualitativa de estos fenómenos y entonces sí ya pasamos a la parte técnica. No me pongas a contar más anécdotas, yo sé que a vos te gustan mucho los cuentos, etcétera, como me decía esta chica por allá hace algunos semestres, pero entonces también tenemos que tener un balance y entonces ahora sí nos tenemos que ir para la parte técnica. Bueno, muy bien, entonces salgo por acá y me voy para la ventana. Bueno, nosotros estamos en radiación, ya estamos en radiación. Ayer, fíjate que nosotros hacíamos un paralelo entre la parte de la conducción, lo relacionado con la convección y finalmente la radiación. Bueno, entonces antes de pasar a la ventana, te voy a pedir el favor de que tomemos esto. Esto no está por allá en los documentos, entonces tomemos estos asuntos que ustedes pueden ver acá. Si ven acá, esto es un cuerpo, y aquí hay unos rayos incidentes y entonces, ¿qué le pueden pasar a esos rayos? Entonces, esos rayos pueden, esto sí necesito que ustedes lo dibujen allí, esto necesito que lo dibujen allí. Entonces, nosotros empezamos a hablar de las 4 propiedades más importantes que nosotros encontramos aquí en la radiación, Entonces, una parte, estamos hablando aquí en términos fraccionales, una parte de esta radiación incidente, entonces se refleja, lo pueden ver ustedes allí. Otra parte se absorbe o se puede absorber y otra parte se transmite, ahí lo pueden ver. Entonces, fíjate que estos son fracciones, porque la suma de todas estas fracciones me arroja 1. En la parte, lo que denominamos aquí con alfa, eso es lo que se llama en transferencia de calor, absortividad, esta que tenemos acá, absortividad. Bueno, hay otra parte que se refleja, entonces aquí estamos hablando de reflectividad. Y esta que se transmite, esta la denominamos transmisividad. Y hay una cuarta que ya veremos, que es la emisividad. Esa ya la veremos más adelante, emisividad. Entonces nosotros tenemos este planteamiento en general. Y de acuerdo con las características particulares de cada cuerpo, entonces normalmente en transferencia de calor, nosotros clasificamos esos cuerpos en opacos, negros y cuerpos grises. Opacos, negros y grises. ¿Sí estamos o no estamos?
Profe, ¿se podría subir un poquito el tablerito? Ah, Eso, sí. gracias. Bueno, ahí es. Me disculpas, qué pena. Qué pena. Perdón, es que lo que pasa es que tengo el pulso malo hoy, etcétera, entonces se me baja un poco. Entonces, se presentan esos fenómenos y esta clasificación en general de los cuerpos. En lo que nos interesa a nosotros, obviamente, ¿en dónde? En las ciencias de la ingeniería. Me falta hablar de la emisividad, pero más adelante ya vamos a hablar de la emisividad. Ya vamos a hablar de la emisividad. Bueno, yo estoy pendiente, me falta hablar un poco de esta emisividad que aparece por acá, en estos cuerpos grises. Me falta hablar de esto. Bueno, yo estoy pendiente de enviarles a ustedes en las próximas horas un documento, ya el documento final de este curso que tiene que ver con este asunto de la radiación. Ese es un documento de varias páginas en los cuales pues vienen consignados en su mayor parte aspectos científicos de este fenómeno, pero nosotros estamos más interesados, como les decía, en la parte práctica, en la parte que nos sirve por allí en las industrias químicas. Entonces nosotros tenemos esta problemática, etcétera. Bueno, yo creo que ya tomaste eso, oye, sí. Estefa, ¿quién era la que me decía? Estefa, ¿ah? Sí, ya lo copiamos. Ya lo tienes. Bueno, muy bien. Entonces ahí tienes esas tres primeras propiedades y me falta insistir un poco más en la emisividad, pero entonces lo haremos más adelante. Me adelanto. La emisividad es el poder emisivo de un cuerpo cualquiera. Ustedes estudiaron, como veíamos ayer, ustedes estudiaron la radiación por allá en unos cursos de ciencias básicas y me imagino que estudiaron algún capítulo. Bueno, mira, lo que pasa es que cualquier cuerpo, eso lo sabes tú, te lo recuerdo acá, cualquier cuerpo que esté a una temperatura absoluta, por encima del cero absoluto, emite radiación. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí emitiendo, yo como yo estoy emitiendo todos estos cuerpos que hay acá al lado. Si ustedes vieran aquí yo donde estoy en este escenario, ustedes pueden ver que aquí, no sé si estoy aquí estoy aquí en estas clases, estoy aquí en la mesa del comedor. Me tocó desarmar el comedor. ¿Por qué razón? Porque aquí esto está alrededor, si algún día, pues, cierto, esto está lleno de cosas por aquí, entonces por aquí está la impresora, el escáner, por aquí, bueno, todo eso está por aquí, etcétera, por aquí tengo folder, bueno, muy bien. Entonces, todos estos cuerpos están emitiendo. Bueno, muy bien, pero nosotros nos tenemos que concentrar en lo que el fenómeno nos aporta a las ciencias de la ingeniería. Entonces, sí me gustaría que apuntaras allí siguiente viñetica. A ustedes que les gusta la viñetica, entonces vamos a apuntar una siguiente viñetica dentro de estos temas. Bueno, entonces, podemos decir lo siguiente, de una manera utilitarista. Entonces, para que tomes esta nota, el comportamiento de una superficie real, porque es que a nosotros nos interesa es el mundo real. Desde la primera clase hemos hablado acá del mundo real, ¿sí o no? Bueno, comportamiento de una superficie real puede aproximarse al de una superficie gris, para propósitos de las ciencias de la ingeniería. Esta es una ciencia de la ingeniería
en la cual nosotros hemos venido desarrollando un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, repito, comportamiento de una superficie real puede aproximarse al de una superficie gris para propósitos de ingeniería. Entonces, por eso es que aquí aparece en este último, aparece esta emisividad. Y entonces les decía, ¿qué es la emisividad? La emisividad es el poder emisivo de un cuerpo, porque todo cuerpo emite, numerador, raya de quebrado, y en el denominador viene el poder emisivo. El poder emisivo no es más que un flux Q entre A. ¿El poder emisivo de quién? Del cuerpo negro. Del cuerpo negro. Y el poder emisivo del cuerpo negro E sub B, ayer lo veíamos, corresponde a esa sigma que tenemos por allá por una temperatura absoluta a la cuarta. Y esa es la ley de Stefan, que es una ley de experimental, ley de Stefan-Boltzmann, que se denomina ley de la cuarta potencia. ¿Está claro? Entonces, de esa manera me refiero a este asunto. Pero ya vamos para allí, para otro paper. Entonces, técnicamente hablando, científicamente hablando, estamos tomando estas bases. Bueno, ahora me voy, espero que todos estemos ahí en ese punto. Ahora me voy para la ventana. Repito, estas ventanas que me pusieron Pereque en estos días, no sé por qué razón, no sé por qué razón. Bueno, entonces estábamos en este documento y entonces pasemos a este documento. Entonces, lo primero que te menciono, no sé si lo hice al enviarte esta pieza, esto lo tienes allí. Mira, esto es tomado de Donald Kern, entonces eso es lo primero que vamos a tomar por acá. Esto es tomado no de Donald Trump, sino de Donald Kern. Entonces, para que no se le olvide esto. Esto es tomado de Donald Kern, que este amigo es un gigante en transferencia de calor. Profesor norteamericano Donald Kern. Bueno, entonces se me olvidó, yo creo que por razones ustedes saben que uno tratando de terminar un semestre, de pronto se le pasan algunas cosas, entonces no sé si esto lo incluía ahí en el envío que te hice. Bueno, entonces esto me habla de un intercambio de energía entre cualquier fuente y cualquier receptor. Aquí dice recibidor, eso es una traducción de este paper un poco desafortunada. Este paper yo se los iba a colocar a ustedes en inglés, pero vi que no era lo más procedente, entonces por eso saqué esta en español, aun cuando tuviera estos pequeños errores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la realidad? Por aquí tenemos dos placas, que este es el caso, el modelo inicial más sencillo, tenemos dos placas. Entonces, fíjate que esta placa está en una posición y esta está por acá en el espacio en otra posición muy diferente, muy diferente. Entonces, hemos de ver, me salgo de acá. ¿Cómo están esas placas? Entonces, una placa está por aquí, donde está esta mano, donde muestra esta mano, y otra está por acá en el espacio, yo no sé en qué posición. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros desde el punto de vista de la radiación una interacción entre esas placas? ¿Por qué razón? Porque si estas placas estuvieran así, paralelas, pues el trabajo es muy sencillo. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante. Si estuvieran así completamente, una viendo la otra. Pero no, está por acá y la otra está por allá en el espacio, en que no se sabe en qué manera, en qué posición relativa con respecto a la primera. Bueno, entonces, miren, vuelvo a ese documento que tenemos allí. Bueno, entonces, mira, me puse yo a pensar con base en este documento, bueno, cuando nosotros tenemos la clase presencial, pasar de este planteamiento, pasar por todo este recorrido, todo este asunto, etcétera, hasta llegar acá a esta expresión 441, anterior a la expresión 440 y a la 441, entonces esto aquí invierte uno en una clase presencial, invierte uno y eso lo tengo yo perfectamente
recopilada esa información, invierte uno fácilmente en una clase presencial, allá en el tablero y dibujando y todo eso, etcétera, invierte uno alrededor de 1 hora y media para pasar del planteamiento inicial de este que tenemos acá a estas expresiones que son las que nos van a ser de utilidad. Entonces, en esta oportunidad, también lo hice esa reflexión en el semestre pasado, acá por la virtualidad dije yo, pues por una parte, a nosotros al final del semestre, a cualquier profesor siempre le hace falta tiempo, siempre le ha de hacer falta tiempo. ¿Por qué razón? Porque hubo situaciones imprevistas que se presentaron, etcétera, etcétera, y entonces nos quitaron unas horas de clase y tal. Entonces dije yo, bueno, esta discusión la podemos hacer, pero en realidad esto sí lo podemos hacer para poder pasar del planteamiento a las expresiones. Pero me puse a ver yo, sí vale la pena esto, sí vale la pena en medio de estas cosas. Y entonces yo, unilateralmente, eso sí, tomé un punto de vista en el sentido de que en realidad, pues si esto representa una dificultad, aún en situaciones presenciales, porque no es fácil. Entonces dije yo, lo mejor es que ahora que estamos en la virtualidad, entonces pasemos esto directamente. Hacemos un puente de traslado directamente entre esto, pero sí vamos a complementar este caso de la forma relativa, las posiciones relativas que ocupan estas superficies, ya la vamos a complementar con unos problemas. Entonces, esa parte sí, eso sí lo vamos a hacer. Pero el pasar directamente de este planteamiento en este modelito, del planteamiento inicial, de la posición relativa que tienen estas y hacer todo este desarrollo para llegar acá, entonces, repito, esto amerita 1 hora y media de trabajo y definitivamente algunos estudiantes, pues, es decir, es un archivo un poco pesado, Lo pudiéramos hacer, pero entonces, dadas esas restricciones que te comento, entonces nos vamos a instalar aquí en esta expresión. Que era muy parecida a la que invocábamos en el día de ayer, al hacer el comparativo entre la conducción, la convección y la radiación. Bueno, te aclaro algo. Esta Q, entonces esto sí hay que aclararlo por acá. Entonces, y aquí ya tengo esto, muy fácil de hacer. Esta Q mayúscula de Kern es igual a ¿qué? Es igual a la Q minúscula que nosotros hemos manejado en el curso. ¿Sí me explico? Entonces, la Q mayúscula que aparece en este paper corresponde en términos de lo que hemos desarrollado a lo largo del semestre a la Q minúscula. Es decir, que esto tiene unidades de ¿qué? Esto tiene unidades de BTU por hora. Entonces, aquí tenemos ese cambio en esa simbología. Yo repito, esto no es la Q, ¿cierto? Sino que esto corresponde a la Q minúscula. Y entonces, fíjate que por acá tienes la Q minúscula y por acá tienes un área. Entonces, ¿qué te queda acá? Pues lo que vos ya sabes, que una Q entre A, ¿esto es qué? Esto es un flux. Entonces, fíjate que nosotros hablamos de los fluxes, hablamos en distintas situaciones previas en este curso. Esto es un flux. Recuerda que yo te dije que esta palabra no la fueras a traducir, que eso no tiene traducción. Eso no es flujo, no es fluxe o no es fluxo, nada, esto es flux. Entonces, esto no tiene ninguna traducción. Pero entonces, fíjate que en esta expresión ya la tienes. Fíjate que por acá tienes esta F sub A. Bueno, F sub A
es lo que nosotros nos vamos a concentrar. Este factor, fíjate que por acá lo mencionan, este factor F sub A se conoce como el factor geométrico. Y esto es derivado, repito, o factor geométrico de configuración. Entonces, esta parte es importante. ¿Y esto se deriva de qué? Se deriva de la posición relativa que tienen espacialmente estas superficies. Entonces, este término sí es muy importante. Nosotros vamos a explorar esto. Entonces, fíjate que aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta Q minúscula. Nosotros ya conocemos muy bien esto. Por acá encontramos el factor geométrico. Aquí nos tenemos que detener y hacia allá van dirigidos los problemas que vamos a hacer. ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos un área. Entonces, en este caso, aquí me hablan del área 1, es el área de esta placa que yo tengo acá. Por acá me hablan de la sigma. Entonces ya nosotros tenemos la sigma. Sigma es una constante por allá. Ayer dábamos el valor en unidades del sistema inglés. Y esto es una diferencia de temperaturas, como siempre. Entonces tenemos aquí el cuerpo 1, pero esa es la ley de la cuarta potencia. Entonces tenemos esto a la cuarta, temperatura absoluta a la cuarta, y tenemos por acá el cuerpo 2, temperatura absoluta a la cuarta. Hasta aquí esta consideración. Entonces tenemos el factor geométrico. Y luego se introduce en esa expresión lo correspondiente a lo que nosotros enunciábamos hace unos minutos, en el sentido de que los cuerpos reales en realidad son cuerpos grises y entonces debemos considerar un factor de ¿qué? De corrección por emisividad. Y entonces aquí tenemos el F sub E, de factor de corrección de la emisividad. Fíjate que esta expresión 440 y esta 41 son las mismas, excepto por este factor de emisividad. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo que vamos a hacer? En abordar este factor de forma o factor geométrico y luego abordar el factor de emisividad, y fíjate que ya todo el resto ya es de conocimiento para cualquiera de ustedes. ¿Me explico? Entonces, esa es la manera en la cual vamos a trabajar. De una manera, digamos, en términos de los señores gringos, una manera un poco pragmática. Bueno, entonces vamos a hacer unos problemas. Y, repito, yo estoy en mora de enviarte un paper gruesito en el que va toda la discusión completa de la radiación, etcétera. Entonces yo estoy pendiente de hacer ese envío a ustedes y ya de estudiar estos factores que encontramos ahí en la expresión, un factor de forma, factor geométrico, y un factor de emisión, dependiendo del tipo de cuerpo gris que nosotros estemos manejando. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Entonces, hoy, la parte restante de la clase, nos vamos a orientar en esos factores geométricos. Entonces, por acá yo tengo un problema. Ese problema es un problema que nos permite a nosotros entender estos trabajos y para el efecto necesitamos por acá invocar una tablita que yo te envié. Entonces sí te pido el favor de que invoquemos esa tabla que se llama Geometric Factors. Vamos a ver si la encuentro por acá. Geometric, carajo, ¿dónde está? Ay, carajo. No la encuentro por acá. Permitime un segundo que tengo por acá un pequeño lío donde incluí yo esta curva. Entonces vamos a ver, Geometric. ¿Y por qué no aparece por acá? Bueno, ya la encontré, perdón, es que tenía aquí otro asunto. Bueno, entonces vamos a ver, me salgo de acá, me voy para esto, vuelvo a la ventana, acá está,
Bueno, ustedes sí recibieron esta pieza, ¿cierto? ¿Sí la recibieron? Bueno, con esto es con lo que vamos a trabajar hoy. Pero fíjate que tenemos una pequeña dificultad. ¿Cuál es la dificultad? De que tenemos que leer en una de estas curvas. Tenemos que leer en una de esas curvas. Entonces ahí es donde puede haber una dificultad. ¿Estamos o no estamos? Bueno, vamos a empezar con un problema sencillo que tiene que ver con esta geometría. Entonces, fíjate, hay un plano A1, tal como teníamos en el modelo inicial planteado por Donald Kern, y tenemos un plano adyacente vertical, un plano adyacente vertical. Hace de cuenta que esto es como una escala, una escala. Entonces vamos a ver cómo obtenemos distintos factores de forma a través de esta geometría. Repito, esto es el plano A1 que teníamos en el modelo horizontal y el otro plano está en posición vertical formando aquí una especie de escala a 90 grados Celsius. Bueno, ¿estamos o no estamos? Bueno, entonces con esta gráfica ya vamos a empezar a trabajar. Y entonces me salgo de acá, están viendo acá y vamos a hacer un problema. Entonces vamos a hacer el siguiente problema. Vamos a hacer el siguiente problema. Siguiente problema es este para que ustedes lo vean. Entonces yo lo voy a pintar por acá y vamos a empezar a resolverlo. Entonces vamos a ver qué tenemos. Te pido el favor de que me tengas paciencia aquí 2 minuticos mientras yo trato de hacer este dibujo. Trato de hacer este dibujo por acá y entonces vos lo podés reproducir y tenemos esto. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos esta situación que estás viendo allí. Entonces, fíjate, una escalita, un plano y otro plano. Pero ahora este plano de aquí, plano, digamos, horizontal, está dividido a su vez en 2 planos y este plano vertical también está dividido en 2 planos. Entonces, vamos a numerar esos planos de la siguiente forma. 1, 2. Y por acá tengo 3, 4. 3, 4. ¿Sí o no? 1, 2, 3 y 4. Vamos a numerar esos planos. Ahora, aquí su nombre lo indica, estos son factores geométricos, entonces esto tiene que ver con las dimensiones del cuerpo. Entonces aquí tenemos que esta corresponde y esto está dado en el sistema inglés. Entonces esto tiene por acá 10 pies, 10 pies. Este lado, entonces aquí tenemos 10 pies, 10 pies, 10 pies, 10 pies, bueno, 10 pies. Y por acá tenemos otras que vamos a dar aquí a continuación. Entonces, estos planitos, cada uno de estos planos, por comodidad, entonces saqué en el sentido de que esto tiene por acá, cada uno de ellos tiene 5 pies. Bueno, entonces tenemos esto. Ahí están, esto está acotado pues de esa manera, 5 pies, 5 pies, 5 pies, 5 pies, 10 pies. O sea que nosotros podemos decir que el área 1 es igual al área 2, es igual al área 3 y es igual al área 4. ¿Está claro? Bueno, podemos decir eso, geométricamente hablando. Bueno, y entonces ahora sí empezamos con esos factores de forma. Entonces, ¿qué significa ese factor de forma? Significa un valor que está asociado en el cálculo, en ese cálculo que acabábamos de ver, pero este depende de la forma en la cual, pues, un plano esté mirando, así literalmente hablando, esté mirando al otro plano y viceversa, y viceversa. Entonces, ¿qué interacción hay entre esos planos que están en estas posiciones? ¿Me explico? A eso hacen referencia esos factores de geométricos, factores de forma. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos a desarrollar el problema. Empecemos a desarrollar el problema. Entonces, vamos a ver
vamos a preguntarnos, este 3 va a mirar hacia 4. 3 va a mirar hacia 4. Entonces, vamos a ver. F, entonces ese es el primer factor que vamos a ver nosotros. F34. F34. ¿Está claro? F34. 3 va a mirar a 4. Yo también me puedo parar en 4 y ver a 3. ¿Sí o no? Pero entonces ahí vamos a ver. Alrededor de esto hay un álgebra que se llama, pues obviamente se llama el álgebra de los factores de forma. Y entonces nosotros no vamos a anunciar directamente las bases de esa álgebra de los factores de forma, sino que paralelamente con el problema la vamos a ir desarrollando. ¿Está claro o no está claro? Bueno, entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia. A ver, estamos aquí en 3 y vamos a mirar a 4. Entonces, ¿cómo será ese factor de forma? ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? En esto vamos a trabajar con calma. Vamos a trabajar con calma. ¿Por qué razón? Porque aquí de nada sirve andar y menos manejando gráficas, de nada sirve andar a la carrera. De nada sirve andar a la carrera. Entonces, vamos a situarnos acá. Estamos en esta curva. Entonces, yo voy a intentar con ustedes un primer paso. Bueno, nosotros tenemos que sacar ese factor de acá, pero entonces lo primero es un acercamiento por parte tuya a esta gráfica. Entonces, te voy a poner aquí solo contra el mundo y trata de ver cómo es que nosotros sacamos eso. Entonces, fíjate que nosotros estamos preguntando acá. En el caso nuestro, este sería 3 y este sería 4. Y entonces a mí me piden F34. Bueno, entonces te pido el favor de que reconozcas esto inicialmente y entonces me digas qué planteamiento, me digas qué hacemos, etcétera, etcétera. Sí les voy a aclarar que estas curvas están parametrizadas. Fíjate que aquí hay una Y mayúscula, por aquí hay una Z, por aquí hay una Z mayúscula. Fíjate que la Y mayúscula corresponde a esta dimensión que tenemos aquí, a esta longitud Y minúscula, dividido entre esta longitud X, que nosotros normalmente esto lo denominamos por acá una bisagra, entre la bisagra y esta Z corresponde a esta longitud que tenemos aquí, también entre la bisagra. Y fíjate que nosotros tenemos que entrar por Z, ir hasta Y salir acá a la escala vertical para leer F12. Fíjate, F12. 1, 2, esto está todo planteado en dirección 1, 2. Pero nosotros, fíjate que si extraemos del dibujo que acabamos de hacer, extraemos esta parte, fíjate que nosotros tenemos aquí 3, 4 y entonces estamos pidiendo ese F34. Bueno, entonces te voy a pedir el favor de que reconozcas bien eso. Fíjate que esta Y, parámetro Y mayúscula, empieza a aumentar en dirección vertical descendente. Descendente, ojo con eso, etcétera. Bueno, tómate ahí un espacio, unos minutos, reconoces esto y entonces ya vamos a empezar a hacer el primer factor.
Bien, aquí estoy. No, todavía no. A las 11:30 pasadas. Bueno, ¿cómo vamos ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos, jóvenes, con ese primero? ¿Sí reconocieron bien bueno. Bueno, entonces ahora sí, Brian, ¿usted qué letras me tiene por ahí preparadas? ¿Qué letras? Brian. Profe, la C. La C. La C. Vamos a ver la C. Entonces tenemos por aquí Alejandra Cruz. Entonces vamos a aplicar la C al apellido, Alejandra. No me contesta Alejandra. Bueno, Alejandra, entonces, ¿qué hacemos pues acá con esa gráfica? Con esa curva. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Mira, vamos a ver lo siguiente. Me vuelvo para la ventana. Me vuelvo para la ventana y entonces me voy para acá. Bueno, muy bien. Mira, la clave aquí está, para que observes esto, la clave está en que aquí yo leo 1, 2, 1, 2, siempre. Ojo con esto. 1, 2. Y entonces aquí tengo, este es el plano 1 y este es el plano 2 que corresponden a esta información que hay en esta curva. Entonces, yo siempre tengo que partir de 1. ¿Y 1 parte de dónde? De Y, parte de acá. Entonces, yo lo primero que tengo que determinar es Y minúscula, que es esta coordenada acá, o esta longitud, y dividirla en este caso entre esta X, que es la bisagra, y llegar donde está 2, que 2 está con Z, y entonces tengo aquí la Z minúscula entre la bisagra. ¿Está claro? Entonces esto es la parte clave, este ordenamiento que tengo acá, que esto se cumple siempre, y está obviamente de acuerdo con ¿qué? Con esto que tengo acá. ¿Está claro? Entonces, para el caso de nosotros tenemos 3, 4. Entonces, vamos a ver si somos capaces de calcular esa Y mayúscula. ¿Cuánto es la Y? Punto 5. Y mayúscula corresponde a 5, ¿cierto? Y entre 10. Y entonces eso te arroja un valor de ¿cuánto? De 0.5. Ese es siempre el punto de partida. Ahora, el punto de llegada, eso corresponde a 3. Y Z corresponde a ¿qué? A 4, que es el punto de llegada. Entonces, ¿qué tengo en Z? Tengo que la coordenada lateral vale 5 para Z, que en este caso es 4, y el plano 4, quiero decir, entre la bisagra que vale 10, entonces vale 0.5. ¿Estamos o no estamos? Entonces me salgo de acá, ¿y qué tenemos? Tenemos esto, ¿sí o no? Tenemos esto. Entonces, yo partí de 3 con Y.
y llego a 4 con Z, ahí está, eso está correcto. ¿Sí me explico? Ahora, con esos valores, entonces, sí me voy para la curva, Entonces, me tengo que salir acá, ventana, curva, compartir, y entonces, por acá, esto es 0, 1. Entonces, yo tengo por acá, yo parto de Y, pero fíjate que Y no está. Y lo que uno está buscando no está. Ustedes saben eso muy bien. Entonces, tengo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 6. Entonces, tengo que mentalmente trazar una curvita por acá, mentalmente. ¿Sí o no? Mentalmente. Y lo que sí es cierto es que Z vale punto 5, que ese sí está aquí está el punto 5. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto le es y por acá pasa la curva que mentalmente estás trazando y entonces te vas a leer por acá? ¿Cuánto arroja ese F de 1, 2? Que en este caso sería F de 3, 4. ¿Sí Punto 24. ¿Cuánto? 0.24. Aproximadamente. Entonces, ese valor es lo mejor que puedes leer ahí en medio de ese diagrama que tienes con esta dificultad, punto 24. ¿Sí está claro o no está claro? ¿Sí te quedó claro esto para todos o no? Oye, entonces ¿sí te quedó claro? Entonces el valor, este primer valor es punto 24. Punto 24. Bueno, leído de allá de la curva. Pero fíjate que no es fácil leer aquí en esta curva. No es fácil. Si aquí presencialmente estuviéramos todos ustedes y yo reunidos, allá cada uno con su curva y con sus escuadras y todo leyendo, bueno, pero más o menos coincidimos en este valor, punto 24. ¿Sí está claro o no está claro? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este es el primer factor. Ahora vamos a hacer otro factor que corresponde a F de 3, vamos a quedarnos en 3, pero ya no vamos a ver a 4, sino que vamos a ver de 3, 4, 2. Vamos a mirar desde acá, no solamente a 4, sino a 4 y a 2. Entonces, yo lo voy a borrar acá, ya habiendo obtenido esto, y entonces ya vos me decís cómo te da eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a calcular el siguiente factor. Ese es el segundo. Bueno, entonces ya tenés que escoger la Y y tenés que escoger la Z. Bueno, entonces hace esos cálculos ahí de Y, Z y del factor. Y entonces me vas diciendo cómo te va eso. Profe, el factor me da aproximadamente 0.29. Muy bien, muy bien. Pero entonces necesito que antes de eso me digas cómo te da la Y mayúscula. ¿Cuánto? La Y mayúscula era la misma que en el caso anterior, ¿cierto? Sí, señor. Entonces te da punto 5. Y ahora la Z mayúscula, Es 5,5 sobre 10 que me da 1. Entonces es 10 sobre 10 que te da 1, ¿cierto? Bueno, esto está muy bien. Eso está muy bien. Entonces tenés la misma Y. Recuerda que la Y no existe. Esa de Y.5 no existe, entonces te la tienes que imaginar por allí. Y la Z sí te da 1. La Z sí te da 1. Entonces permíteme, yo salgo por acá. Carajo, no, salí mal. Entonces permíteme, presento acá, ventana, y tengo aquí esto. Entonces, por acá tengo 1 por acá, pero por acá la curva que no existe, la curva de punto 5.
esta que no existe por acá, pero este 1 sí es cierto y por acá la curva de 0.5. Bueno, entonces puedes leer ese valor, 0.29. Yo esto lo leí con unos aumentos por allá, le metí unas escuadras y unas cosas y a mí me dio un poco mejor, pues es decir, digo yo, pues a mí me dio 0.295, pero porque leí por allá con otros medios y es más, tomé esta curva y la aumenté de tamaño en una fotocopiadora, bueno, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y leí con escuadras y bueno, etcétera. Bueno, pero esencialmente estamos hablando de lo mismo. ¿Está claro? Pero entonces ahí tenemos. Bueno, ahora te voy a pedir un tercer factor. Te voy a pedir un tercer factor. Ese tercer factor ya lo podés calcular vos. Entonces, vamos a calcular f de 1, 3. Profe, qué pena. Dígame. ¿A qué horas dijo que iba a empezar el quiz, profe? Pues unas 11:15 o qué horas No, dijo? más adelante. El quiz es en la última parte. El quiz es en la última parte. Creí que era a las 11:15 que empezaba. No. Te agradezco, pero no, es al final. Bueno, profe, Es al final. Al final. En los últimos 15 minutos, al final. Gracias por tu pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar por acá con otro factor. ¿Cuál es ese factor? Ese factor es este. Este factor. F de 1, 3, 4, 2. Entonces, me paro acá y voy a mirar para acá. Entonces, bueno, tienen que sacar la Y mayúscula, Z mayúscula y obtener en la curva ese valor. Ese tal vez sí se puede leer mejor. Vamos a recuperar esa curva. Entonces vamos a ver si se puede leer mejor. Aquí tenemos 1 y por acá tenemos 1. Entonces fíjate que esto lo podemos leer allí muy fácilmente. ¿Cuánto te arroja ese valor? 0.2. 0.2. Ese lo tienes allí muy fácil. ¿Está claro? Bueno, y luego vamos a hacer este otro. Ese lo tienes muy fácil allí. Entonces vamos a hacer el siguiente factor. Continúo en 1, 3, pero voy a mirar a 4. Perdón, por acá estaba en la pantalla anterior, etcétera, etcétera. Entonces, mira. F de 1, 3, 4. F de 1, 3, 4. Por acá veo que hay 27 personas en el chat. Voy a apuntar aquí en la bitácora. Ustedes en total son 28 estudiantes. Profesor, como 0.14.
Me gusta ese valor. Me gusta ese valor, jovencita. Bueno, ¿cómo vamos ahí todos? Bueno, hasta ahí vamos todos estamos todos sintonizados. Oye, ¿sí estamos ahí todos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora viene el salto mortal. Viene el salto mortal. Fíjate que todos estos los pudimos calcular con relativa facilidad. ¿Por qué razón? Por la bisagra. Por la bisagra. Entonces, fíjate, todos con la bisagra, entonces usted, mientras tenga la bisagra, no hay problema. ¿Por qué razón? Porque aquí está, aquí lo puedes hacer, sea cual fuera el caso, siempre que pase por la bisagra, entonces ahí no hay problema. Pero, ¿qué vamos a cometer a continuación? Vamos a cometer un salto mortal, un salto mortal. Y entonces, ¿en qué consiste este salto mortal? Vamos a trabajar en un factor de conversión que es este. Perdón, factor de conversión no, factor de forma, que es el F12. F12. Esto es lo que vamos a cometer a continuación. F12. F12. ¿Me explico? Y entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Ahí qué hacemos? Entonces, ahí es donde empieza precisamente el álgebra de los factores de forma. Empieza ahí. Bueno, vamos a ver. Entonces, empecemos con esa álgebra de la siguiente manera. Fíjate que los otros factores ya los tienes calculados, etcétera. ¿Está claro? Entonces, empecemos con el siguiente paso del álgebra de los factores de forma. Esto sí les recomiendo a ustedes. ¿En qué sentido? En el sentido de hacer esto ordenadamente en forma algebraica. ¿Está claro? Bueno, entonces, esa es la recomendación que yo siempre les hago. Entonces, nosotros teníamos por allá un factor F1342. Esto. Este valor ya lo tenemos leído en la curva, en las curvas. Bueno, ahora, ojo con esto. Esto corresponde a álgebra de los factores de forma. Esto corresponde a F de 134 más F de 132. Álgebra de los factores de forma. Mira, yo siempre
tengo que conservar, fíjate que aquí en todos tengo 1, 3, 1, 3, 1, 3. ¿De dónde salgo? Eso no lo puedo yo romper. Esa es una de las claves que te doy. Yo no puedo romper el plano de salida. Yo no puedo romper el plano de salida nunca en el álgebra de los factores de forma. Entonces, fíjate que aquí tengo F1, 3, 4, 2. Esto corresponde a 1, 3, 4, más 1, 3 sin romper la salida a 2. ¿Está claro? Bueno, entonces, fíjate que esto es bisagra y lo tienes calculado. Fíjate que esto es bisagra y lo tienes calculado. De tal manera que algebraicamente puedes obtener este valor. ¿Está claro o no está claro? Bueno, entonces, ándame diciendo cuánto te queda contabilizado 1, 3, 2, ya con un valor numérico. $0.06. Bueno, entonces te queda 0.06. Bueno, si estamos todos ahí en ese punto. Entonces, ojo, este es el procedimiento. Nunca podés partir la salida. 1, 3, 1, 3, 1, 3. La llegada sí, pero la salida nunca. ¿Está claro? Bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora, lo siguiente. Vos tenés otra bisagra que es F342. ¿Sí o no? F342. Bueno, ahora sí, decime vos, ¿esto es igual a qué? ¿Qué escribo? Estás parado en 3 y vas a estar mirando 4, 2. F3, 4. Muy bien, jovencita. F3, 4, ¿qué más? ¿Qué más hago? Más F3, 2. Más F3, 2. Perfecto. Bueno, entonces, este ya lo tenías calculado. Este ya lo tenías calculado inicialmente, ¿cierto? F3, 4. ¿Por qué? Porque lo pudiste leer en la tabla por bisagra. Este 3, 4 también, esto era bisagra. Este 3, 2 ya no es bisagra, pero entonces lo puedes obtener por acá, ¿sí o no? Entonces dame F3, 2. Perdón, sí, F3, 2. 0.055. Punto 0.55. Bueno, muy bien. ¿Sí vamos ahí o no vamos ahí? Álgebra de los factores de forma. Bueno, hasta ahí creo que vamos bien nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Bueno. Ahora planteémonos algo bien interesante. Planteémonos esto. Bueno. F de 2, 1, 3. Me paro en 2 y miro 1, 3. Me paro en 2 y miro 1, 3. Bueno, decime inicialmente esto es igual a ¿qué? A F2, 1 más F2, 3. Correcto. Me gusta eso. ¿Sí estamos o no estamos? Bueno. ¿Sí o no? Bueno. Pero entonces te venís y vos te preguntas, bueno, yo hice este planteamiento pero ¿dónde está
¿dónde está este? ¿Dónde está este? En los anteriores que hemos recorrido y en los que hemos calculado y leído en la tabla, no aparece. ¿Y dónde está este en los anteriores que hemos y no aparece, cierto? No es bisagra y no aparece tal cosa. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el siguiente paso en el álgebra de los factores de forma? ¿Cómo se llama el siguiente paso que vamos a dar nosotros a continuación? Aunque estoy hablando muy redundantemente. Bueno, ese paso se denomina, para que apuntes por ahí, entre comillas, porque es que eso tiene que ser entre comillas. Eso se llama la regla de la voltereta, pero lo enuncio de esa manera porque eso tiene un contenido mnemotécnico. Si yo diera el enunciado formal, entonces no tendría o no tuviera el mismo efecto si doy este enunciado aquí un poco coloquial, un poco mnemotécnico. Entonces eso se llama la regla de la voltereta. ¿Está claro o no está claro? Entonces, y aquí vas a ver la regla de la voltereta bien fácil. Fíjate que por acá, donde te estoy señalando, por acá tienes 2, 1, 3. Y por acá tienes 1, 3, 2. 2, 1, 3, que es el que estás necesitando acá. Y por acá tienes 1, 3, 2. Bueno, entonces, ¿qué dice la regla de la voltereta? Dice lo siguiente. Mira la regla de la voltereta, ahí está. Entonces, F de 1, 3, 2 multiplicado por ¿quién? Por el área de salida a 1, 3. Esto es igual a F de 2, 1, 3, que es el que estoy necesitando acá, multiplicado por, ojo, área de salida, área de salida, área de salida, área de salida. Fíjate que este sale de 1, 3, área 1, 3, este sale de 2, área 2. Esa es la regla de la voltereta. Entonces, ya tienes este lo habías calculado por acá, 1, 3, 2. Esta área la puedes calcular con los datos del problema, esta área la puedes calcular con los datos del problema y despejas la que estás necesitando aquí, que es 2, 1, 3. ¿Me explico? Eso es así de sencilla, es la regla, el álgebra de esos factores de forma. Y esta se llama, pues eso es un nombre improvisado, un remoquete improvisado que le pusimos regla de la voltereta, pero entonces todo el mundo la capta inicialmente, la voltereta. Y en el examen, cuando están desarrollando el examen, entonces dice, no, aplico la regla de la voltereta. Y entonces eso colocan ahí, aplicando la regla de la voltereta, ¡pah! Muy bien, porque eso sí se lo aprende, lo que tenga un poco de mnemotecnia. Bueno, muy bien. Si aplicas allí la regla de la voltereta, entonces, ¿en cuánto te queda este F de 213? $0.12. Entonces me dice por acá la jovencita, entonces vamos a verificar. ¿Cuánto te dio el área 2? 50. ¿50 qué unidades? ¿50 qué? 10. ¿Cómo así que un área de 50 pies, jovencita? ¿Cómo así, no, señora? Espere. Pies cuadrados.
Obviamente. ¿Cuánto? Pies cuadrados. Pero entonces área 2, entonces respóndame completamente. Si, área 2, 50 pies cuadrados. Bueno, y el área 1, 3. 100 pies cuadrados. Ah, eso sí es bonito, eso sí es bonito. Bueno, este factor por acá ya lo tenías, el 132, entonces este te daba 0.06 y entonces por aquí ya tienes calculadas las áreas, etcétera. Y finalmente, ¿cuánto te arroja este factor F213? 0.12. Punto 12. Entonces ya tienes este punto 12 por acá. Entonces fíjate que aquí ya puedes, pues aquí yo por razones acá de espacio, me va a tocar borrar esto, borrar este renglón y entonces, pero ya saben ustedes de dónde viene eso. Bueno, lo dejo aquí un momentico para que usted bien lo vea bien. Entonces yo lo voy a colocar acá. Yo lo voy a colocar acá. Bueno, pero ese ya es calculado, ¿cierto? Con la ayuda del álgebra del álgebra de estos factores. Entonces aquí tenemos que esto es punto 12. Punto 12. Ahora, dame este. 2, 3. 2, 3, pero fíjate que por aquí tienes 3, 2. ¿Sí me explico? Entonces, ¿ahí qué tienes que hacer? Nuevamente. ¿Qué tienes que aplicar ahí? La regla de la voltereta. La voltereta. La voltereta. Bueno, entonces aplique la voltereta. ¿Cuánto te da el F23? Pues como el área 2 y el área 3 son la misma, entonces eso te tiene que dar lo mismo, ¿cierto? $0.055. Muy bien, muy bien. Y de ahí puedes despejar este, F de 2,1. $0.065. Entonces, 0.065. Bueno, pero el problema, ¿qué te pide? El problema te pide no encontrar F de 2,1, sino F de 1,2. Entonces, ¿qué tienes que aplicar ahí finalmente? La voltereta. La voltereta. Pero como el área 1 y el área 2 son iguales, entonces vuelve y te da lo mismo. ¿Está claro? Bueno, entonces ahí, fíjate que ya tenemos nosotros un primer caso en el cual ya hiciste uso de estas curvas para poder leer todos esos valores que tenemos allí. Y entonces cada vez vas entendiendo un poco más el papel que desempeña en esa ecuación que veíamos allá, en el paper tomado de Donald Kern, el F sub A, el factor de forma geométrica. Bueno, nos quedan otros problemas para entender qué es el factor de emisividad. Pero entonces eso ya vendrá posteriormente, ya será la semana próxima. Bueno, entonces fíjate que esto ya lo tenemos muy bien. Ahora vamos con esta geometría por acá. Entonces por acá tenemos otras situaciones, por acá hay otras, etcétera. Entonces el siguiente problema tiene que ver con esta aplicación que tenemos acá, en particular con esta que estoy pintando acá, que tiene que ver con unos discos paralelos. Bueno, ¿qué horas tenemos allí? Son las 11:38. Bueno, entonces, ya estamos a punto de empezar el parcial. Si tomamos ese problema a continuación, entonces no lo alcanzamos a resolver, nos enredamos ahí, etcétera. Entonces, les propongo que tomemos un pequeño break. Entonces, vamos a tomar un pequeño break. Son las 11:39. Entonces, empezamos exactamente a las 11:40.
11:45. A las 11:45. ¿Está claro? 11:45. Listo, profe. Bueno, profe. Y terminamos exactamente a las 12. ¿Está claro? ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profe, una pregunta. ¿Ese parcial se lo vamos a responder en Word o a mano? No, a mano. A mano. Vale la pregunta. Gracias por tu pregunta. Vale la pregunta. A mano, pero tú sabes a mano, legiblemente, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Sí me explico? Oye, Sí, profe, sí, gracias. a mano, pero legiblemente, ordenadamente. ¿Está claro? Entonces, pregunta, pero no la vuelvas a copiar. Están numeradas, 1, 2, tal. Entonces, ¿cierto? 1, entonces la respuesta concreta. La segunda, respuesta concreta. No son